Todos, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el de ventilación mecánica invasiva. Es un tema muy bonito y bastante complejo, por lo que, pues, a ver si el doctor Gasca sí nos puede acompañar el día de mañana con unas cositas que, pues, que nos iba a apoyar así muy puntuales sobre este tema. Como, a ver, como objetivos de la clase, pues tenemos proporcionar los conocimientos básicos y herramientas necesarias para establecer una programación de ventilación mecánica, conocer cuáles son los problemas más frecuentes en la práctica clínica diaria y cómo resolverlos, y revisar cuándo y cómo retirar el soporte ventilatorio. Pues además de eso, es ver algunas particularidades del paciente quirúrgico que necesita apoyo ventilatorio. O sea, me comentaba el doctor que son diferentes las necesidades de un paciente con SARS, que es lo que estamos tratando mucho, incluso nosotros ahorita, a las de un paciente en un escenario quirúrgico, donde pues habitualmente los pulmones están sanos. Pues igual vamos a revisar con él la morfología de la curva de flujo, su interpretación y su utilidad. Y pues finalmente igual ver algunas, pues escenarios en particular como, por ejemplo, un paciente con incremento de la presión intraabdominal, como puede ser, no sé, un paciente con pancreatitis aguda o un síndrome compartimental abdominal, pues, ya que estas patologías afectan igual la mecánica respiratoria. Entonces, pues, para empezar, tenemos que ver que para poder entablar una relación entre un paciente y un ventilador automático, nosotros tenemos que fungir como intermediarios. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que esta relación depende de la interacción de tres cerebros, dos biológicos y uno mecánico. Es decir, tenemos al paciente, el ventilador y el programador. Y pues el programador debe tener la capacidad de entender a los otros dos implicados y ayudarlos a tener una comunicación armónica. Y pues tenemos el objetivo final de ayudar al paciente a dejar el soporte ventilatorio lo más pronto posible. Definir igual el momento de cuándo iniciar una relación paciente-ventilador es crucial, ya que si lo hacemos de manera precoz, pues se somete al paciente a un procedimiento con riesgos de manera innecesaria. Y en el caso contrario, si lo hacemos de manera tardía, las condiciones del paciente pueden haber llegado a un punto de mayor complicación. Se representa un mal abordaje diagnóstico y fisiológico, expone a nuestro paciente al agotamiento de sus reservas fisiológicas y se asocia también a eventos adversos durante el proceso de canulación traqueal. Es muy importante también determinar qué situaciones son meritorias y benéficas de iniciar la ventilación mecánica invasiva. Oye, Sebas, Sí. ¿en qué quedaste con Gasca? ¿O cuál era tu plan para la clase de hoy? ¿O Ajá, pues él dijo qué que pasó? nos iba a acompañar ajá, el día de hoy, pero pues al final tuvo una situación y dijo que no iba a poder. Sí, me Pero avisó hace hace ratito como dijiste dos que horas. mañana o qué, o cómo estuvo eso. Pues no me ha definido bien, Doc. O sea, igual y pues es hablar con él. Es que no me dijo algo No, así viejo, concreto. yo venía hace rato y le habló a Levi y le dijo que no podía, que tenía una situación familiar, güey, pero ya no sé en qué terminó. Pero me parece que no nos iba a poder apoyar hoy. Ajá, hoy me dijo que Porque de es que hace ratito plano. dijiste, a ver si mañana sí nos puede apoyar, y si nos va a apoyar mañana, pues mejor mañana vemos la clase. O, pero si no te va a Ajá, apoyar y nada, pues ya dale, güey, así. ajá, pues como vea, Doc, es que no me dijo, le dio nada concreto todavía. Pues no he podido así, no pudo hablar tampoco mucho conmigo. No sé, él me dijo que de hecho prefería dar la clase, pues él así puntual, él completa. Igual así tardarse una hora. Entonces no sé si quiere, podemos revisar lo que tengo o igual y vemos, es que no sé, le digo, no me definió nada concreto. Pues a tu clase, güey, el castigo era tuyo, ¿no? Pues sí, ajá, entonces pues doy la clase y de todas maneras veo si puedo que él nos dé algo más. Pues igual estaría súper bien. Dale, güey. Sale, entonces decíamos que es importante determinar qué situaciones son meritorias y benéficas de iniciar la ventilación mecánica invasiva y podemos resumirlas en base al beneficio que esperamos que el ventilador mecánico le brinde al paciente en dos grandes grupos que serían proteger o soportar.
Entonces, cuando lo que queremos es proteger, la ventilación mecánica invasiva se instaura para evitar complicaciones mayores en el paciente. El paciente se beneficia del apoyo del ventilador porque cuenta con una patología que no le va a permitir respirar de manera adecuada, ya sea por la misma patología o por el tratamiento que va a recibir. Entonces, pues un ejemplo de este tipo de pacientes puede ser alguien con una afectación de la musculatura, a lo mejor por un Guillain-Barré o una crisis miasténica. En el manual SOVEC mencionan también en este grupo a los pacientes con un síndrome compartimental abdominal o pacientes intoxicados con deterioro del estado de alerta. ¿Sale? Igual cuando lo que queremos es proteger también, pues tenemos el caso de pacientes que conectarlos al ventilador les va a ayudar a limitar la progresión del daño asociado a su patología. Por ejemplo, pacientes con un traumatismo craneoencefálico moderado o grave, en quienes se debe instalar la ventilación mecánica invasiva en el momento en que presentan alteraciones de sus niveles de CO2 o de oxígeno, que pues presenten valores que no sean de neuroprotección y no esperar a que se reduzca su puntaje de Glasgow para iniciar la ventilación mecánica invasiva. Cuando el beneficio que esperamos es el de soporte, la ventilación mecánica invasiva se instaura como parte del tratamiento de la patología del paciente. Aquí pues, nos ayuda a ganar tiempo en lo que el proceso patológico inicial se resuelve. Y los ejemplos podría ser un paciente con una insuficiencia respiratoria franca por neumonía. En este caso, pues el ventilador brinda el soporte para mejorar el intercambio gaseoso en lo que actúa el tratamiento antibiótico. Igualmente, si un paciente cursa con una acidosis metabólica y no logra compensación respiratoria, pues el trabajo del ventilador reduce, o más bien el ventilador lo que hace es reducir el trabajo respiratorio y brinda la compensación respiratoria para el estado metabólico del paciente. Finalmente, igual en el caso de un paciente en estado de choque, pues sucede que el 60% de su gasto energético pues, se destina a los músculos de la respiración y solo un 40% se deja para satisfacer sus demandas celulares. En este caso, pues, el ventilador permite ahorrar ese 60% del gasto en lo respiratorio para que esté disponible para el resto de los órganos y de esta manera se reduzca el estrés en el sistema cardiovascular. Entonces, independientemente de la situación, los objetivos principales de la ventilación mecánica van a ser estos 4, que es reducir las complicaciones y evitar producir daño, reducir el trabajo respiratorio y lograr un nivel de oxígeno y de CO2 que sean adecuados para las necesidades del paciente. Ahora, pues una vez que ya hemos decidido iniciar soporte ventilatorio, se deben considerar ciertos aspectos para mejorar la relación paciente-ventilador. Y para esto podemos utilizar una mnemotecnia que dice evita los cabos sueltos, en donde pues el K es de la cánula y el circuito, la B O de volemia y la S de sedación y analgesia. En cuanto a la cánula, pues, se recomienda el uso de un tubo endotraqueal de más de 8 milímetros en adultos para optimizar la ventilación. Nos permite, pues esto, tener un manejo adecuado de las secreciones y no imponer mayor resistencia al flujo de aire, ya que pues igual entre más delgado sea el tubo, mayor limitación del flujo vamos a tener. En cuanto a la volemia, pues tenemos que la aplicación de presión positiva externa en la vía aérea ocasiona un incremento de presión intratorácica. De hecho, venía una pregunta así en nuestro poem, si no mal recuerdo. Y bueno, pues esto causa compresión de las venas intratorácicas y esto a su vez limita el retorno venoso a la aurícula derecha, se disminuye la precarga y puede culminar en un choque obstructivo. Sin embargo, pues eso no quiere decir que tengamos que administrar volumen con cristaloides a todo paciente previo a intubación, sino que lo que debemos hacer es descartar hipovolemia, ya que con la sedación igual existe mayor probabilidad de inestabilidad hemodinámica, secundario a la disminución del tono vascular. Ahora, parte de una adecuada secuencia de intubación rápida, pues es la óptima administración de analgesia y sedantes de acuerdo al peso actual de nuestro paciente. Okay, si bien tanto pues, el tema de secuencia rápida de intubación como el de analgesia y sedación van a ser pues, revisados más adelante en una clase para cada tema,
pues los vamos a revisar ahorita de manera muy breve porque son un complemento muy importante para la ventilación mecánica invasiva. Algunas recomendaciones generales, pues es que no hay que exceder las dosis recomendadas de los medicamentos. Se tiene que limitar el uso de benzodiazepinas porque estas se asocian a una mayor cantidad de asincronías y de delirio. En caso de inestabilidad hemodinámica, que se equivale que el paciente no tenga sepsis, se puede utilizar etomidato. Y tanto para la inducción como para mantenimiento nos recomienda utilizar analgésicos opioides y paracetamol sin exceder la dosis máxima de 4 gramos al día. En cuanto a la sedación y analgesia, pues nuestra meta debe ser el mayor confort para el paciente con la menor cantidad de medicación posible. Y para ello, pues en el 2017 actualizaron el conjunto de recomendaciones ABCDEF. Esta se refiere a tener una analgesia adecuada, digamos que con anestesia puede ser regional y adyuvantes no opioides. La B se refiere a realizar una prueba que es una biprueba de respiración y despertar espontáneo todos los días, que eso se va a asociar a una menor cantidad de días que el paciente requiera la ventilación mecánica. La C se refiere a calma, que es decir, mantener una sedación adecuada, preferentemente una sedación ligera y evitando las benzodiazepinas. Y pues la D de delirio, que se refiere a monitorizarlo y a manejarlo, aplicando pues diariamente escalas de riesgo y manteniendo igual la higiene del sueño del paciente. La E que se refiere al ejercicio y movilización. Y la F de pues la familia, mantener el contacto con algún familiar, preferentemente pues, diario, y estimular también al paciente a que se movilice. Las dosis recomendadas de medicamentos más comunes, de acuerdo igual a las recomendaciones del ACLS para la secuencia de intubación rápida y las de la guía PAD para mantenimiento, pues son estos, ¿no? Principalmente tenemos el midazolam, lorazepam, diazepam, el propofol, pues todos los que ya, dexmetomidina, ketamina, etomidato, fentanil y morfina. En cuanto a estos fármacos, bueno, vamos a ver rapidísimo la secuencia de intubación rápida. Pues la bibliografía que yo consulté la divide en 8 pasos. El primero pues, es la preparación, que consiste en organizar todo el material necesario para la intubación. El segundo paso, la preoxigenación, donde vamos a administrar un FiO2 entre un 80 y un 100%. Acá he visto que se busca llegar a una saturación de por lo menos un 93-95 antes de iniciar pues sí, el procedimiento ya como tal de la intubación. Posteriormente viene la premedicación, donde podemos utilizar, menciona lidocaína, si se sospecha que el paciente tiene un broncoespasmo, atropina, si tiene riesgo de bradicardia o secreciones abundantes, y succinilcolina o rocuronio en caso de que tenga desfasciculación. Para la inducción, podemos utilizar propofol, ketamina, etomidato, fentanilo, midazolam, con estas dosis, y como un bloqueador neuromuscular, succinilcolina o rocuronio. Lo que he visto que en medicina interna se usa habitualmente es una combinación de tramadol, unos 50 miligramos en bolo, con propofol, 10 miligramos por kilo, en algunos pacientes hasta 20 miligramos por kilo, y 8 miligramos de becuronio. Es lo que yo veo que habitualmente utilizan en el hospital para la secuencia rápida de intubación. ¿Puedo decirte algo, Sebas? Sí, Sobre Karencita, todo, adelante. Sí. de lo anterior, Ajá. justamente, pues una vez platicando con uno de los de anestesia me decía que pues muchas veces cuando intuban es cuando o sea, el paciente está muy inestable o está chocado y así. Entonces, por ejemplo, si tú le pones prop o mida y te pasas, pues lo vas a hipotensar más, ¿no? Sí. Entonces, algo que se puede hacer y que pues creo que pocos hacemos es hacer una combinación. La ketamina tiene un efecto hipertensivo. Entonces, puedes hacer una combinación de uno de esos que cause hipotensión y la ketamina que hace que hipertensa, y entonces mantienes bien a tu paciente aunque esté chocado. Eh, pues nada más. Y otra cosa, si utilizas el bloqueo con becurunio, pues tienes que estar como súper seguro de que lo vas a poder intubar porque tienes como, o sea, precisamente por el bloqueo, tienes como 30 segundos para intubarlo bien. Entonces, por eso no siempre lo usamos. Y
nada más. Ujú. Eso dices, anestesio habitualmente usa esa combinación, ¿no? Pues no habitualmente, sino que, o sea, se puede usar, pero No, casi siempre ellos usan propofol. ok, va. Gracias, Karencita. Mm. Bueno, posteriormente se procede a realizar la intubación con el tubo orotraqueal. Aquí recomiendan de manera estándar utilizar uno entre 7 y 7.5 French para mujeres y de 7.5 a 8 para hombres. Se procede a realizar la comprobación con auscultación, capnografía, ultrasonido o radiografía de tórax. Y finalizamos con los cuidados post-intubación, monitorizando la saturación de oxígeno, el CO2 y la TA del paciente. Entonces, para ver esto de manera rápida, tenemos un videito, cortesía de la UNAM. Se ve. Sebas, no se escucha o no sé si no tiene audio. A ver. ¿Ahí ya se escucha? Se escucha muy bajito. A ver. Espérame. ¿Ya se escucha mejor? No se va, no se escucha. Yo lo sigo escuchando bajito. A ver, espérenme. Oye, Sebas, me parece que Alan iba a dar el tema de intubación y secuencia rápida y todo eso. Ujú. No, yo creo que mejor sáltate esto para que no chocar con lo que va a exponer Alan. Ok, Doc. Sí, porque igual dicen que no se escucha bien, ¿no? Entonces, procedemos con la toma de medidas adecuadas para conocer a nuestro paciente. Pues aquí lo importante, pues es el peso y la talla. La talla, pues porque nos va a permitir calcular el peso predicho. Y para ello tenemos la siguiente fórmula, que es la talla en centímetros menos 152 por 0.9 más 50, eso para hombres. Y para mujeres es la talla menos 152 por 0.9 más 45. Con esto tenemos igual que el volumen corriente recomendado va de 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, aunque esto es sobre todo para pacientes con afectación pulmonar. Entonces, en el caso de los pacientes quirúrgicos, si tenemos pues un pulmón sano, se puede utilizar, pues pueden llegar de inicio con, no sé, 8 mililitros por kilo de peso predicho y puede que nuestro paciente responda de mejor manera. Ahora, también tenemos que evitar estresar al pulmón, evitando estas 4 S, que se refiere a estrés, que es de presión transpulmonar. Esta se refiere a la fuerza transmitida por unidad de área, es decir, pues la tensión que ejerce pues el ventilador de acuerdo a las condiciones que presenta nuestro pulmón.
El strain se refiere al cambio de longitud alveolar en relación a la longitud basal. Y pues este va a depender directamente de la relación entre una división del volumen corriente sobre el volumen al final de la expiración, que es lo que viene siendo nuestra capacidad residual funcional. Pues este lo podemos encontrar aumentado en casos donde exista, por ejemplo, un exceso de volumen, que puede ser igual por error en nuestra programación, o bien en caso de que el paciente presente colapso alveolar como una atelectasia. En el caso del stretch, se refiere al estiramiento alveolar por exceso de volumen o de presión, y el shear, que se refiere al cizallamiento o ruptura alveolar por exceso de estiramiento. Igual cuando se establece una relación paciente-ventilador, pues nosotros tenemos que entender lo que nuestro paciente necesita, independientemente del modo que vayamos a utilizar, ya sea por control volumen o control por presión, pues estas necesidades las tenemos que satisfacer. Y lo que buscamos pues es que el paciente pueda descansar y se deje llevar por el ventilador. Pues esto igual va a hacer que necesitemos menor cantidad de sedación y de analgesia. Pues nosotros como programadores tenemos que tener la capacidad de interpretar el mensaje que nos manda el paciente a través de una evaluación integral del mismo y traducirlo al lenguaje del ventilador. Entonces, pues esto lo tenemos que plasmar en las variables a programar de manera inicial y ajustarlos en el transcurso del tiempo conforme nuestro paciente va igual experimentando algunos cambios. Entonces, estas variables que podemos controlar, pues son el volumen, la presión y el flujo. El volumen, pues es la cantidad administrada de aire mezclado con oxígeno y lo medimos en mililitros. Y pues es lo que conocemos habitualmente como el volumen tidal o volumen corriente. La presión, pues es la fuerza que ejerce esta combinación de aire con oxígeno administrada por el ventilador en el sistema respiratorio y la vamos a medir en centímetros de agua. Y el flujo, pues es la velocidad a la que se mueve esta combinación de gas del ventilador al sistema respiratorio y de regreso. Entonces, en cuanto a estas variables a programar, tenemos, por ejemplo, los rangos de volumen corriente que pueden ir inicialmente de 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Aquí nos menciona iniciar con 6, pero les digo que en pacientes con pulmones sanos podemos iniciar en 8. La frecuencia respiratoria, pues igual debe ser programada en base a las necesidades del paciente. Es decir, puede ser que hay que considerar la frecuencia respiratoria que el paciente tenía antes de iniciar la ventilación mecánica. O sea, porque recordando que muchas veces esta frecuencia respiratoria puede obedecer a lo mejor una necesidad de compensación de algún trastorno metabólico, por ejemplo. Entonces, si nuestro pues paciente mantenía, no sé, una respiración de 30 respiraciones por minuto, pues nos menciona el manual que idealmente debemos programar esta de manera inicial entre 25 y 30. Esto nos va a ayudar a minimizar la necesidad de sedación y reduce la asincronía entre el paciente y el ventilador. Igual no excedernos de más de 35 respiraciones por minuto. En cuanto al PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, pues esta va a depender del índice de masa corporal de nuestro paciente. Entonces, las recomendaciones de PIP, si es un paciente con un IMC menor a 30, es mantenerlo entre 3 y 5 centímetros de agua. Si tiene un IMC entre 30 y 39, 8 centímetros de agua. Y si tiene un IMC mayor a 40, pues a 10 centímetros de agua. Con esto lo que se busca pues, es contrarrestar la limitación que supone a la expansión toracopulmonar, el peso de la caja torácica y la presión intraabdominal. Ahora, en cuanto a la sensibilidad, que se refiere a qué tan sensible es el ventilador para detectar el esfuerzo respiratorio del paciente y brindarle una respiración, pues inicialmente se recomienda que sea de 2, ya sea 2 a 4, no sé, si nos referimos al flujo, o si es por presión entre 0.5 y 2 centímetros de agua. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tenemos un valor muy, muy bajo o el ventilador está muy sensible. ¿Sí? No sé si es solamente mi compu, pero no se escucha bien, se escucha cortado.
¿Sí mejoró? Más o menos se va a saber, intento otra vez. Ahí se escucha mejor. Creo que sí. Entonces vamos a continuar. En esta tablita no viene la FIO2, pero pues esta también es importante mencionar que no se recomienda iniciarla al 100%, porque pues igual un exceso de FIO2 puede resultar deletéreo para nuestro paciente. La recomendación es iniciar entre un 30 a 40%, irlo titulando de acuerdo a la saturación de oxígeno que presente nuestro paciente. Y pues el objetivo es irlo reduciendo poco a poco para que pues, el paciente, les digo, no esté expuesto a concentraciones innecesariamente altas que puedan llevarnos a una toxicidad por oxígeno y formación de radicales libres. Ahora, en cuanto a los modos ventilatorios, pues tenemos principalmente el modo por control volumen o por presión. Viejo, Pues, te escuchas bien cortado. Si traes audífonos, a lo mejor quítate los audífonos, güey, y habla directamente en la compu. de hecho, ya probé Dr. Connie sin audífonos. A ver ahí otra vez. Bueno, yo te escucho igual, pero no sé si alguien te escucha diferente. Sí, Sebas, creo que es tu internet porque sí, se sigue escuchando así entrecortado. Déjenme. A ver ahí. Ahí se escucha mejor. No, viejo, igual bien cortado. No se escuchó bien. Mejor. Ahí me escuchan mejor. No, Igual. igual. No, sí, Pero- igual, Sebas. Pero si quieres, pues ya sigue, viejo, yo creo. Igual los escucho, dicen un poco entrecortado, pero distingo bien lo que me están diciendo. No sé si igual así me escuchan ustedes o de plano no se entiende. O sea, Sí, sí sí, se sí entiende, pero se escucha entrecortado, así como dice Karen, o iba a decir. Robot, pero se entiende. Escuchas como robot de Matrix, viejo. Ajá, sí, igual así los escucho. Pero bueno, se entiende. Es que no, ya me moví y ya apagué todo, pero pues ya no sé qué más hacer para mejorar mi conexión. Entonces, continuamos que existen pues, estas dos principales formas de utilizar el ventilador en control por volumen o control por presión. La mayoría de los pacientes se pueden manejar bien en un control por volumen. Pues, de hecho, por lo menos para mí se me hace la forma más sencilla y también es la más utilizada. En este modo, pues lo que hay que tener en cuenta es que nuestra variable asegurada es el volumen programado. Y lo que tenemos que estar vigilando es las presiones en el sistema, la presión pico, la presión meseta, la driving pressure, ya que pues, un exceso de presión puede provocar una lesión inducida por la ventilación mecánica. Cuando lo que estamos usando es una programación controlada por presión, pues la variable asegurada es la presión inspiratoria o la presión control. Y lo que vamos haciendo pues, es ir modificando esta hasta alcanzar el volumen deseado que calculamos de acuerdo al peso predicho de nuestro paciente. Y lo ideal pues, es mantener esta presión en menos de 15 centímetros de agua, ya que pues es como que se ha visto, si excedemos este valor, está relacionado con mayor mortalidad.
Entonces, en cuanto al modo controlado por, no alcanzo a ver, esta primera es por volumen, pues tenemos que, por ejemplo, la presión inspiratoria, que pues es la presión a programar en el modo, no sé, este es volumen, ¿verdad? Es que no me deja ver lo de hasta arriba, si esta es la de por presión. Sí, viejo, es volumen. Ajá, es por presión, ¿no? Entonces en esta No, lo es que el modo estamos... controlado por volumen, Sebas. Bueno, entonces en el modo controlado por volumen, pues les decía que lo que controlamos o lo que tenemos asegurado es el volumen corriente. Este se programa en el ventilador y para su cálculo pues ya vimos que es el peso predicho en un rango entre 4 y 8 mililitros por kilo. En cuanto al flujo, pues este lo vamos a definir como la rapidez con la que el ventilador va a suministrar el volumen tidal. Y pues a mayor flujo, más corto va a ser el tiempo inspiratorio y más va a ser la presión máxima que vamos a tener en la vía aérea. Entonces debemos programar un flujo que nos asegure un tiempo inspiratorio más o menos entre 0.8 y 1.2 segundos. Y eso lo conseguimos más o menos administrando entre 40 y 60 litros por minuto. Igual tenemos el caso particular de pacientes que tienen algún síndrome obstructivo que requieren flujos de hasta 100 litros por minuto. Y pues esto va a cortar nuestro tiempo inspiratorio y prolongar la expiración. Entonces vamos a tener una relación mayor de 1 a 3. En cuanto a la pausa inspiratoria, pues esta es pues forma parte de la fase inspiratoria del ciclo respiratorio. Es la mayor utilidad que tiene esta, pues es la obtención de la presión meseta. Y pues para poderla ver se programa una pausa entre 0.5 y 2 segundos al final de la inspiración. Y pues está en conjunto con el volumen tidal, el flujo y la frecuencia respiratoria, nos van a determinar la relación y en el modo controlado por volumen. Si lo que estamos utilizando es el modo controlado por presión, pues la presión a programar es pues lo que estamos controlando, es nuestra variable límite y desea que la vamos a ajustar preferentemente para no exceder los 13 a 15 centímetros de agua. El tiempo inspiratorio lo programamos directamente igual en el ventilador para mantener la relación IE que deseemos y se recomienda que sea esta por debajo de 0.5 segundos. El tiempo total pues se calcula dividiendo el ciclo, que son los 60 segundos, entre la frecuencia respiratoria que hayamos programado. Y pues igual la frecuencia respiratoria, que pues es la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo en este minuto, se puede multiplicar por el volumen corriente y así obtenemos el volumen minuto. Y pues igual va a depender, o sea, cuánto le vamos a poner ya particularmente de la necesidad de nuestro paciente. En la FIB, que pues es la presión positiva al final de la respiración, pues quedamos que es basándonos en el cálculo del índice de masa corporal. Y la FIO2 igual aquí nos recomiendan iniciar con menos del 60%. Y el trigger, que es lo mismo que revisamos, que es la sensibilidad, qué tan fácil el ventilador va a iniciar un ciclo, pues igual en 0.5 a 2 centímetros de agua. Hola, Seba, soy Vale. Si me permiten participar un poquito, ¿te puedes regresar un poquito a la diapositiva de manejado por volumen? ¿A la previa? Sí, doctora. Ahí, bueno, ahí nos damos cuenta que es manejado o que es controlado por volumen por la curva. Si se dan cuenta, tenemos dos: presión-tiempo, que es lo de arriba, que se ve como un poquito deforme, y la de abajo, que es flujo-tiempo, que se ve prácticamente un cuadro. Esto es porque lo que estamos controlando es el volumen. El ventilador no va a meter más de lo que nosotros estemos programando y por eso se detiene y el flujo se mantiene cuadrado. Solamente en casos de que el paciente no esté bien acoplado o de que tenga algún otro modo, esa curva la vamos a ver de otra manera distinta. Respecto a lo que mencionabas de la pausa inspiratoria, se prefiere dejarlo sin ningún tipo de pausa. El ventilador lo hace como, si nosotros la programamos, es como si tú respiraras, hicieras una inspiración profunda, te quedaras ahí un ratito y luego expiras. Entonces, si nosotros programamos esto, podemos generar que el paciente retenga más CO2 o podemos que retenga más volumen y generar más daño pulmonar. Y en la siguiente, pásalo a la siguiente diapositiva, por fin.
Aquí, por ejemplo, en controlado por presión, vemos que la curva que está cuadrada es la curva de presión, porque el ventilador en cada ciclo respiratorio no va a meter o no va, independientemente del volumen, no va a generar más presión de la que tú estás programando. Y como bien lo mencionaste, si te das cuenta, tiene como la curva de presión no llega hasta el basal, ¿no? Y ese pequeño espacio de ahí es el PIP, que generalmente en todos los pacientes siempre se va a quedar en 5. Con o sin patología pulmonar, idealmente el PIP siempre se va a programar a 5. Entonces, esa curva nunca debe llegar a 0 cuando lo programamos por presión. ¿Vale? Lo mismo por volumen, vaya. Pero esa es como la diferencia y así podemos identificarlo. Si podemos ver en esta, la de abajo, que es como la de flujo, esa sí varía, porque dependiendo la patología que tenga el paciente, cada inspiración va a necesitar un volumen distinto para generar la presión deseada. No sé si me explico. Sí, doctora, muchas gracias. Pues continuamos, que pues una vez que ya tengamos programado el ventilador de manera individualizada, pues hay que valorar si la ventilación es protectora a través de la vigilancia de diferentes variables. Entonces, por ejemplo, tenemos que la presión meseta, que es la presión al final de la expiración en la vía aérea, pues, bueno, y es la presión que va a estar en el sistema sin flujo de aire. O sea, cuando el flujo es 0, es un equivalente, por ejemplo, a la presión alveolar. Se recomienda que se encuentre por debajo de 27 a 30 centímetros de agua. La presión pico, que es la presión máxima registrada en la vía aérea durante la respiración, pues esta se recomienda que se mantenga en menos de 35 centímetros de agua. La driving pressure, que es también conocida como la presión de conducción, pues es la diferencia de presión entre el final de la inspiración, que es la presión meseta, y el PIB. Y pues esta se recomienda que esté entre 13 y 15 centímetros de agua. El PIB óptimo pues nos quedamos que es ajustado al índice de masa corporal del paciente. Y pues estas son como pues todos los valores que se recomiendan en el manual para mantener esta ventilación protectora. Ahora, igual pues tenemos como que el ventilador nos va a dar ciertos valores y a lo mejor no siempre va a corresponder con lo que nosotros estamos buscando en cuanto al volumen minuto y pues el CO2. Entonces el volumen minuto pues, es la cantidad total de volumen que damos que es de aire mezclado que ingresa a nuestro sistema respiratorio y pues va a ser el resultado del volumen corriente con la frecuencia respiratoria. De manera ideal, pues el volumen administrado por el ventilador en un minuto pues, debería regresar totalmente del paciente al ventilador y pues al ser exhalado funcionaría como depurador del CO2. Por lo tanto, pues el volumen minuto tiene una relación inversa con el nivel de CO2 sanguíneo. Entonces, si nosotros vemos esto, la movilización y eliminación del CO2, pues es a lo que nosotros denominamos ventilación alveolar. A mayor volumen minuto vamos a tener que el paciente está hiperventilando y va a producir disminución del CO2 sanguíneo. Mientras que si tenemos un menor volumen minuto, pues el paciente está hipoventilando y se va a producir un incremento del CO2. Entonces, igual para poder lograr el CO2 objetivo para el paciente, debemos de realizar un ajuste al volumen minuto. En ocasiones, por ejemplo, se busca que ciertos niveles de CO2 como medida de protección. Por ejemplo, en el paciente que hemos visto con un traumatismo craneoencefálico, y en el cual pues se precisa mantener una normocapnia. Sin embargo, pues igual va a haber escenarios en los que los niveles de CO2 van a estar en otro rango de valores, compensando a lo mejor un trastorno metabólico. Entonces, para este último caso, pues tenemos que si, por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica, pues debemos hacer el cálculo del CO2 esperado.
Y tenemos esta fórmula que es el bicarbonato por 1.5 más 8, con un rango de más menos 2. En el caso de una alcalosis metabólica, pues calculamos nuestro CO2 esperado con esta fórmula que es el bicarbonato por 0.7 más 21, con un rango igual de más menos 2. Entonces, para lograr nuestro CO2 deseado, consideramos el volumen minuto actual que tengamos, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, y el valor de CO2 obtenido con este volumen minuto. Y ya una vez que tengamos eso, podemos realizar el ajuste utilizando ya sea el volumen corriente o la frecuencia respiratoria o ambos. Entonces, una forma fácil de decirlo es que vamos a dividir lo que tenemos entre lo que queremos. Si lo vamos a hacer con el volumen minuto, o sea, la fórmula sería el volumen minuto deseado, es igual al volumen minuto que tenemos por el CO2 que tenemos entre el CO2 deseado. Y si fuera, por ejemplo, con la frecuencia respiratoria, es lo mismo, sería frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual entre el CO2 deseado. Pues igual el nivel de CO2 pues lo tenemos que corroborar de manera ideal con la gasometría o a lo mejor carbonografía y realizar los ajustes necesarios para mantener las necesidades de nuestro paciente, que pueda corregir, no sé, su acidosis metabólica y obtener el CO2 esperado, o más bien que su CO2 esperado igual no va a ser el mismo que el actual y debemos calcular y hacer los ajustes correspondientes en el ventilador. Y pues dicen que habitualmente los cambios que hagamos se van a ver en la sangre a los 5 minutos. Y pues si tuviéramos carnografía, que yo no he visto que en el hospital tengamos carnografía, pues sería incluso al primer minuto y se estabilizan los primeros 5. Ahora, algunas consideraciones especiales, por ejemplo, que nos dicen un paciente que está en modo controlado por volumen. Y se Tantito, Sebas, respecto a lo que mencionabas del CO2, aquí, como dijiste al principio, primero tienes que calcular la frecuencia respiratoria de tu paciente respecto a la que tiene previo a que lo intubes. Te esperas como unos 5 o 10 minutos en lo que más o menos se acopla el ventilador, tomas la gasometría y con base en ello empiezas a cambiar ya sea la frecuencia respiratoria o el volumen del paciente, que es lo que podemos modificar en los ventiladores que tenemos en el hospital. Aquí es algo súper importante, no casarse con la idea de que tenemos que llegar al CO2 meta. Lo importante de tener un adecuado control ácido-base es el pH. Si el pH está dentro de rangos, incluso hay algunas bibliografías que mencionan que puedes tenerlo hasta 7.25, hablando de acidosis. Si el pH no está alterado, se queda así como está, aunque no estés con tu PCO2 esperado ni nada, porque generalmente eso pasa cuando el CO2 se pasa como por 4 o 5, es bien poquito. Entonces, si el pH está dentro de rangos, así se queda el ventilador, a reserva de que empiece a hacer alguna arritmia o que tenga algún otro trastorno el paciente, pero si el pH está en 7.35, 7.45, no es necesario mover nada. Ok. Sale, gracias, doctora. Igual hay que tener en cuenta unas consideraciones especiales, por ejemplo, en algunos pacientes que les decían pacientes cerrados o pacientes pesados. O sea, cuando se habla de un paciente cerrado, es cuando, por ejemplo, este paciente tiene un incremento de la resistencia del sistema respiratorio. Esto lo vamos a ver con que la diferencia de la presión pico y la presión meseta va a ser de más de 5 centímetros de agua. Cuando se habla de que un paciente es pesado es porque lo que está reducido es la distensibilidad o la confianza del sistema respiratorio. Pues esto lo vemos porque la diferencia de la presión meseta con el PIB va a ser de más de 15 centímetros de agua. Entonces, pues, ¿cómo va a ser el...? Esta parte del pulmón cerrado y pulmón pesado, ¿sí les quedó ahí más o menos clara? Si quieres, regrésate tantito a la otra diapositiva. En pulmón cerrado se refiere básicamente a problemas obstructivos, como puede ser POC, asma, o que tenga algún objeto extraño el paciente. Y esa presión que comenta ahí en la gráfica, que es la resistencia de presión, o lo que está entre la presión pico y la presión plató, es la presión que tiene que ejercer el aire cuando desde la boca, desde el ventilador como tal, hasta que llega al pulmón, hasta que llega al alveolo. Entonces, por eso se refiere que cuando esa presión está aumentada, quiere decir que hay una obstrucción desde el ventilador hasta que llega al alveolo. Es como una
obstrucción en la conducción de la vía aérea, en las vías de conducción, por decirlo de alguna manera. Y en lo que se refiere a paciente pesado, pues son los pacientes clásicos de CIRA o, por ejemplo, ahorita los pacientes con COVID, en donde hay un daño alveolar propiamente, hay un aumento de exudado, trasudado. El problema está en el alveolo propiamente y hace que sea más complicado distender el alveolo y en consecuencia ventilarlo. Esas son como las dos diferencias de paciente cerrado versus paciente pesado, que son, pueden estar las dos patologías en conjunto, o los pacientes que tienen broncoespasmo también sería otro ejemplo de paciente cerrado. Pero como para maneras didácticas es como separarlos, son dos entidades distintas. Sí, gracias, quedó mucho más claro. Entonces, igual en cuanto al soporte ventilatorio en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, pues tenemos que hacíamos el cálculo del volumen total, ¿no? Entre 6 a 8 milímetros por kilo de peso predicho. Se podía calcular igual la distensibilidad, que esto era como el volumen entidad entre la presión plató y menos el PIB. Y pues valorábamos igual qué valor teníamos de driving pressure. Si esta era menor de 15, pues podemos mantener los parámetros ventilatorios. Si esta nos daba mayor a 15 centímetros de agua y pues la distensibilidad estaba en menos de 60, nos habla de un paciente que está con síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí nos recomiendan mantener el volumen tidal en 6 milímetros por mililitros por kilo de peso predicho y utilizar maniobras de reclutamiento. O sea, las maniobras de reclutamiento pues se definen, por ejemplo, que buscamos la expansión de áreas pulmonares que estaban previamente colapsadas mediante, no sé, un incremento que debe ser breve y controlado de la presión transpulmonar. Sin embargo, pues igual tener en cuenta que el efecto de apertura alveolar sin una adecuada titulación del PIB óptimo pues nos va a llevar a un deterioro de la oxigenación y de la mecánica pulmonar. Entonces igual aquí tenemos que pues un paciente que tiene mayor potencial de beneficio de una maniobra de máximo reclutamiento, pues un paciente que no se puede disminuir el FIO2, por ejemplo, a menos de 60%, que es un paciente que tiene un daño pulmonar difuso, que tenga o esté en los primeros 3 días de evolución de un SIDA, y que si no sé, se puede demostrar que tenga un incremento de la saturación cuando incrementamos el volumen respiratorio. Es un paciente con esas características, pues quiere decir que se beneficia de una maniobra de máximo reclutamiento. Pues igual después podemos ir viendo si podemos ir decrementando el volumen hasta 4 mililitros por kilo de peso predicho, y también otra medida que nos puede ser útil en este tipo de pacientes pues es la restricción hídrica. En cambio, pues si se trata de alguna otra patología restrictiva, nos recomiendan mantener el volumen tidal entre más o menos 5 mililitros por kilo de peso predicho y pues optimizar el PIB de manera que lo tengamos en menos de 15 centímetros de agua. Pero pues ese tipo de pacientes igual no es como lo habitual que nosotros veamos en cirugía. Ahora, igual lo que ha hecho la doctora, un paciente pues, cerrado, que se refiere a los pacientes que tienen a lo mejor asma o EPOC, pues lo primero pues, identificar cómo hicieron el atrapamiento aéreo, observando las curvas de flujo. Pues sí, lo que pues, ya nos explicó más bonito la doctora, ¿no? De estas curvas. Y pues aquí lo que se busca mantener es lograr una relación y adecuada, que es darle más tiempo a la parte de la expiración. Y eso lo podemos conseguir manteniendo una frecuencia respiratoria entre 6 y 10 respiraciones por minuto, el volumen corriente entre 4 y 6 y un flujo máximo de 100. Y pues ya una vez que se resuelva el atrapamiento aéreo pues se puede ajustar el volumen minuto y pues de esta manera evitamos producir más atrapamiento aéreo y producir el autopit, que pues ahí, según yo entendí, el autopit es como que vas pues aumentando la presión, como que vas generando más atrapamiento aéreo. No sé si me explico en esa parte.
Y bueno, ya una vez que nuestro paciente pues, se ha recuperado, pues vamos a valorar si ya está listo para respirar por sí solo. Lo mejor pues, es ver estas variables que son como predictores de si podemos retirar o no el soporte ventilatorio. Pues esta desconexión, pues lo debemos hacer como estas pruebas todos los días para ver si el paciente no se puede ya tener alguna respiración espontánea y si cumple con estos criterios, que pues son que el motivo de la ventilación mecánica se haya resuelto o haya mejorado significativamente, que la PAFI sea mayor a 150 o 200 milímetros de mercurio, o tenga una saturación de más del 92%, la FiO2 menor a 50%, un PIB menor o igual a 8, una presión parcial de oxígeno igual mayor a 60, con una presión 2 menor a 45, o el pH mayor a 7.3, que tenga estabilidad hemodinámica, y esto la vamos a definir como ausencia de hipotensión, y pues que igual si tiene norepinefrina, que esté a menos de 15 microgramos por minuto, su frecuencia respiratoria menos de 35, la temperatura menor o igual a 38, la hemoglobina mayor o igual a 8, el Glasgow mayor a 13, que tenga reflejo de oxígeno, gaseoso y dilución conservados, que tenga fuerza en la cabeza y en la cintura escapular y que tenga ausencia de desórdenes electrolíticos que tengan repercusión clínica o desequilibrio ácido base significativo. Si cumple con estos criterios, pues podemos realizar algunos índices que dicen son índices predictores de tolerancia a la respiración espontánea. Entonces, por ejemplo, tenemos este índice de respiraciones rápidas superficiales, que se va a calcular como la frecuencia respiratoria entre el volumen dial, y pues debe ser entre menos de 60 a 105. Igual el otro índice que podemos calcular es la presión inspiratoria máxima, que es esta debe estar entre 20, menos 20, menos 30. Y esta lo que hace es que evalúa la fuerza de los músculos respiratorios para generar una presión inspiratoria. Entonces lo que hacemos es subir la vía aérea durante unos 20 segundos con una válvula unidireccional que le permite al paciente exhalar pero no inhalar. Y pues esto va a obligar al paciente a realizar un esfuerzo inspiratorio para obtener así la presión inspiratoria máxima. Otro índice pues, es la presión de oclusión de la vía aérea, que debe de estar entre menos 2 a menos 4. Este se utiliza como un indicador del estímulo central de la respiración. Pues aquí lo que se hace, o los pacientes que no toleran la respiración espontánea, se dice que tienen una presión de oclusión de la vía aérea mayor que aquellos que ya pueden ser desconectados del ventilador. En cuanto al volumen minuto, pues que sea de menos de 10 litros por minuto, que tenga una capacidad vital pulmonar de más de 15 a 20, y la presión inspiratoria que sea de menos de 8 centímetros de agua, y pues finalmente igual podemos hacer una prueba de fuga del globo de la cánula endotraqueal, que esta pues mide la cantidad de aire fugado, que puede ser, no sé, más de 20%, más de 120 mililitros, después de que se desinsufle el balón. Esta nos va a predecir si hay obstrucción de la vía aérea. Y si pues falla una prueba de fuga, no se debe, o sea, aunque falle esta prueba, no se debe considerar como un indicador para demorar la extubación, pero lo que se debe hacer pues, es aumentar la vigilancia. Nada más. Y pues o sea, si no obtenemos este porcentaje de fuga deseado, lo que podemos hacer es administrar metilprednisolona, 1 miligramo por kilo cada 6 horas o 40 miligramos cada 6, y seguir revalorando al paciente. Ahora, pues otro instrumento en el que nos podemos apoyar para ver si nuestro paciente está listo para dejar el soporte ventilatorio es el ultrasonido. Pues nos permite, por ejemplo, determinar, o sea, por ejemplo, vemos en la primera imagen, un paciente que tiene un neumotórax. O sea, si dice se ve con un signo como de código de barras, y pues es que estas son patologías que nos van a impedir una adecuada extubación, ¿no? Si es un paciente que tiene neumotórax, no le podemos retirar la ventilación mecánica. Igual otro signo de neumotórax puede ser que se vea un punto pulmonar, que es lo que vemos en la imagen del centro, o que se vea el signo de la línea A. Igual si un paciente tiene derrame pleural, pues lo podemos observar como un signo de sinusoide, un signo de medusa, del cuadrilátero o del plancton.
Y si tenemos igual en el ultrasonido consolidación pulmonar, pues lo podemos ver como un patrón tisular o con el signo de dientes de sierra. También con ultrasonido podemos hacer una evaluación del diafragma. Pues se nos va a permitir identificar pues si existe una patología en el diafragma, por ejemplo, en hombres, en reposo debe estar entre 1.8 o más menos 3 centímetros, 0.3 centímetros. Sebas, Si el paciente está en respiración profunda, sí. perdón que te interrumpa. Oye, ¿te faltan muchas diapositivas? Pues no, doctora, ya nada más es lo del ultrasonido Ajá. y final, que es la prueba de respiración espontánea. Vamos a pararla ya aquí y mañana a ver si nos confirma si te puede apoyar el doctor Gasca para que a lo mejor antes de iniciar la clase de R3, pues demos algunos puntos o nos dé algunas recomendaciones para ya no abarcar más días que no sean de clase. Y si no nos puede apoyar mañana, pues ya se dará la clase de R3 como normal y el próximo lunes ya nada más conclusiones. Y si el doctor Gasca puede participar, igual que nos diga algunos puntos, pero ya para no abarcar más, ¿ok? Ok, sale, doctora, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias, Sebastián. Buena, doctora Valeria. Buena clase, Sebas. Buena clase. Gracias, Val. Gracias, doctora Vale. Gracias, Sebas. De nada, bonita noche. Los odio. Me Karen, encanta. no grabes eso, Karen, ya borra eso.